Trastorno de déficit de atención y comportamiento perturbador. El día de hoy vamos a abordar 3 trastornos. Como primer punto tenemos al trastorno de déficit de atención más hiperactividad, que es un patrón persistente de desatención y o hiperactividad impulsividad que es más frecuente y grave que el observado habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar. Como segundo trastorno tenemos al trastorno disocial, que es un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en el que se violan los derechos básicos de los otros o importantes normas sociales adecuadas a la edad del sujeto. Y como tercer trastorno a estudiar tenemos el trastorno negativista desafiante, el cual es un patrón recurrente de comportamiento negativista, desafiante, desobediente y hostil que está dirigido a las figuras de autoridad, que persiste por lo menos durante 6 meses. Ahora vamos a hablar con mayor amplitud acerca del trastorno de déficit de atención más hiperactividad. La hiperactividad puede variar en función de la edad y el nivel de desarrollo del sujeto. El diagnóstico debe establecerse con cautela en niños pequeños. Los niños pequeños y preescolares con este trastorno difieren de los niños pequeños que normalmente son activos por estar constantemente en marcha y tocarlo todo. Se precipitan a cualquier sitio, salen de casa antes de ponerse el abrigo, se suben o saltan sobre un mueble, corren por toda la casa y experimentan dificultades para participar en actividades sedentarias de grupo en las clases preescolares, como por ejemplo al momento de escuchar un cuento. Los niños de edad escolar despliegan comportamientos similares, pero usualmente con menos frecuencia que los más pequeños. Tienen dificultades para permanecer sentados, se levantan a menudo, se retuercen en el asiento o permanecen sentados en su borde. Trajinan objetos, dan palmadas y mueven sus pies o piernas exageradamente. A menudo se levantan de la mesa durante las comidas, mientras miran la televisión o durante la realización de tareas escolares. Hablan en exceso y producen demasiado ruido durante las actividades tranquilas. En los adolescentes y adultos, los síntomas de hiperactividad adoptan la forma de sentimientos de inquietud y dificultades para dedicarse a actividades sedentarias tranquilas. Los sujetos que se encuentran afectados de este trastorno típicamente hacen comentarios fuera de lugar, no atienden las normas que se les dan, inician conversaciones en momentos inadecuados, interrumpen a los demás excesivamente, se inmiscuyen en los asuntos de los demás, se apropian de objetos de otros, tocan cosas que no debieran y hacen payasadas. La impulsividad que ellos tienen puede dar lugar a accidentes, como por ejemplo golpearse con objetos, golpear a otras personas, agarrar una olla caliente, entre otras. Y también los lleva a incurrir en actividades potencialmente peligrosas, sin considerar sus posibles consecuencias, como por ejemplo el patinar en un terreno abrupto. Tenemos subtipos. El primer subtipo de trastorno de déficit de atención con hiperactividad es del tipo combinado. Este subtipo debe utilizarse si han persistido por lo menos durante 6 meses 6 o más síntomas de desatención y 6 o más síntomas de hiperactividad e impulsividad. La mayor parte de los niños y adolescentes con este trastorno se incluyen en el tipo combinado. No se sabe si ocurre lo mismo con los adultos que están afectados por este trastorno. El siguiente tipo que tenemos es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad de tipo con predominio del déficit de atención. Este subtipo debe utilizarse si han persistido por lo menos durante 6 meses 6 o más síntomas de desatención, pero menos de 6 síntomas de hiperactividad e impulsividad. Y el tercer subtipo que nosotros podemos mencionar es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad de tipo con predominio hiperactivo impulsivo. Este subtipo, en cambio, debe utilizarse si han persistido por lo menos durante 6 meses 6 o más síntomas de hiperactividad e impulsividad, pero menos de 6 síntomas de desatención. Ahora vamos a hablar mayormente del trastorno disocial, cuyas características son: el patrón de comportamiento que suele presentarse en distintos contextos se presenta en el hogar, la escuela o la comunidad.
Puesto que los sujetos con trastorno disocial tienden a minimizar sus problemas comportamentales, el clínico, en este caso el psicólogo, debe basarse también en las cosas que le digan los otros informadores. Sin embargo, el conocimiento que el informador tiene de los problemas comportamentales del niño puede estar limitado por una supervisión inadecuada o porque el niño no los haya revelado. Aquí también podemos encontrar subtipos. El primer subtipo es el tipo de inicio infantil. Se define por el inicio de por lo menos una característica de trastorno disocial antes de los 10 años de edad. Los sujetos con este tipo suelen ser varones, frecuentemente despliegan violencia física sobre los otros, tienen relaciones problemáticas con sus compañeros, pueden haber manifestado un trastorno de negativista desafiante durante su primera infancia y usualmente presentan síntomas que satisfacen todos los criterios del trastorno disocial antes de la pubertad. El segundo tipo que tenemos es el tipo de inicio adolescente. Este subtipo se define por la ausencia de características de trastorno disocial antes de los 10 años de edad. Comparados con los sujetos con el tipo de inicio infantil, tienden menos a desplegar comportamientos agresivos y a tener más relaciones normativas con compañeros, aunque frecuentemente plantean problemas de comportamiento en compañía de otros. Estos sujetos son menos propensos a sufrir un trastorno disocial persistente o a desarrollar en la vida adulta un trastorno antisocial de la personalidad. La proporción de varones a mujeres con trastorno disocial es inferior en el tipo de inicio adolescente que en el tipo de inicio infantil. También es recomendable recalcar el tipo de la gravedad que manifiesta el trastorno. Puede ser leve, moderado y grave. En el leve son muy pocos o ninguno los problemas comportamentales que ellos presentan. El moderado, el número de problemas de comportamiento y su efecto sobre otras personas son intermedios entre leve y grave. Por ejemplo, robos pero sin enfrentarse a la víctima. Y el grave ya tiene, los problemas ya ejercen una gran influencia en su medio. Por ejemplo, hay muchos problemas de comportamiento que exceden de los requeridos para establecer el diagnóstico, o los problemas de comportamiento causan daños considerables a otras personas. En el trastorno negativista desafiante tenemos que presentan discusiones con adultos, desafiar activamente o negarse a cumplir las demandas o normas de los adultos, llevar a cabo deliberadamente actos que molestarán a otras personas, acusar a otros de sus propios errores o problemas de comportamiento. Pueden ser quisquillosos o sentirse fácilmente molestados por otros. También pueden mostrarse iracundos o resentidos, o ser rencorosos y vengativos. Muy bien, ahora pasaremos a las conclusiones. Como conclusiones podemos establecer las principales. El trastorno con déficit de atención más hiperactividad, el trastorno disocial y el trastorno negativista desafiante pueden llegar a generarle un gran malestar al niño que posea cualquiera de estas patologías, llegando a limitarlo en ciertas actividades y situaciones de la vida cotidiana. Las personas que padecen estos trastornos presentan rechazo social, problemas de autoestima y baja tolerancia a la frustración. Además, entre los trastornos asociados a los estudiados anteriormente, podemos distinguir que son comunes entre los tres: trastornos del aprendizaje, trastornos de la comunicación y trastornos del estado de ánimo. Hay otros trastornos también que se asocian a estos, pero estos principalmente son los que son comunes entre sí. Esta actividad también nos ha servido de gran ayuda para lograr establecer una diferencia entre los tres tipos de trastornos. Esperamos que el presente video sea de gran ayuda para quien los observan y sirva de material de estudio y de referencia. Les agradecemos mucho por su atención. Ya.